Bienvenidos todos y todes a este nuevo episodio de su podcast Conversaciones sin Ediciones. Hoy no estaremos hablando del libro Me desnudé tanto que me dio frío, ni de nuestra serie que estábamos haciendo sobre tips para superar al ex, y porque decidimos ponerle un poquito pausa a todo eso para levantar la voz y usar nuestro derecho de libertad de expresión para poder hablar de todo lo que está pasando en nuestra ciudad y más allá de cómo es el problema que hubo con J Balvin y Residente, como lo que vivimos ayer en la marcha del Día de la Mujer, como también lo que está pasando con Lo del estadio, con el partido Oye, de Atlas Querétaro, que es creo que quizás no lo más fuerte porque no estamos viendo tanto de lleno lo que está pasando con Ucrania y Rusia. Ucrania y Rusia, pero lo que pasó recientemente muy crudo fue en el partido de Atlas Querétaro y quisiéramos hablar sobre el tema que es fanatismo. ¿Por qué lo direccionamos a fanatismo? Porque es la razón por la cual suceden estos actos tan caóticos. Y es que, ¿qué es el fanatismo? Para ti, ¿qué es el fanatismo? El fanatismo siento que viene de la palabra fan. Ese fan es tu seguidor, ese fan es quien cree en ti, quien te sigue, quien tú es el Simón dice, o sea, es más bien Simón. En este juego de Simón dice, es como cuando alguien es Simón y tú sigues lo que dice Simón. Ese es el fanatismo. El fanatismo es que te dejes influenciar o que te dejes llevar o que te dejes manipular por alguien porque crees que tiene la razón o porque a lo mejor congenia con algunos pensamientos o con algunas creencias que tú tienes. Y, y eso, creo que eso es el fanatismo. Y en la parte del deporte, que te fanatizas con un equipo, es porque hay cierto grado de pertenecer en algo. Y es que, bueno, según algunas definiciones que estuve buscando ayer, porque hicimos la tarea, fanatismo hablaba, bueno, el concepto de fanatismo se hacía referencia a defender a capa y espada una ideología, una creencia, un movimiento, un grupo, defenderlo de forma no racional, no inconsciente, porque estás consciente de que estás siguiendo un movimiento o estás siguiendo a alguien, pero de una forma irracional, como lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, donde Hitler era pues la persona a la que seguían. Y el fanatismo les hizo creer que estaba bien matar judíos, ¿no? Te sigo y defiendo tu ideal, lo adopto como mío y sin razonar en qué estamos bien y en qué estamos mal. Y eso, que el bien y el mal, creo que es muy, muy subjetivo, ¿no? Cada quien tiene su percepción del bien y el mal, pero toda esta idea del fanatismo, como lo decía Jenny, es por necesidad de pertenecer a un grupo social, a un movimiento, a una tribu, a un equipo, a una religión, a cualquier cosa, ese sentido de pertenencia. Y es que, ¿quién no ha querido pertenecer a un grupo en algún momento de su vida? Y es que no es como, bueno, sí, el sentido de pertenencia, pero siempre el dilema del ser humano es la existencia, ¿no? De dónde somos,
a qué venimos, de dónde venimos, cómo fue que llegamos aquí, cuál es nuestro propósito, qué hago, qué no hago, cómo me ven los demás, qué van a decir los demás de mí. Y siempre a partir de todo eso existen las religiones, los partidos políticos, los movimientos, las culturas, las regiones, las tradiciones, porque tratamos de buscar o de crear de dónde venimos. Y desde ahí empezamos a etiquetarnos, a meternos en un frasco de yo soy esto. Y me llamo así y me digo así porque pertenezco a un trabajo en, hago esto, nací de. Entonces, en algún texto hicimos un chismecito sobre nuestras historias y hablábamos justamente de la existencia. Este es un tema, se podría decir, difícil y complicado y sensible, porque salen a la luz y con este derecho de expresión, que fue lo que manifesté al principio, todos los fanatismos, ¿no? O sea, todos los fanáticos de todos los temas que vamos a tocar. Entonces, cada quien tiene su punto de vista y si ofendo o le llevo al orgullo a alguien, es problema suyo y por ahí tendrá algo que trabajar. Y si alguien me llega y alguien me da en el orgullo o en el ego, también es porque algo tengo que trabajar. Entonces, yo creo que no va a ser una lucha de egos o una lucha de autoestimas en las que vamos a estar platicando en este podcast, pero sí es que nosotros tratemos de liberarnos de esas etiquetas de que yo soy feminista, yo soy activista, yo soy del Atlas, yo soy de Querétaro, yo soy rusa, yo soy ucraniana, yo soy de la izquierda, yo soy de la derecha. Entonces, tratar de desprendernos como dicen por ahí, ¿no? Si trabajas de cocinero, dejar el babero en la cocina, ¿no? Y no salirte con el babero. Entonces, dejar las etiquetas en donde pertenecen y en donde se deben demostrar, en donde se deben de sacar y reducir a la luz. Si somos feministas, pues en los momentos en los que se tenga que ser feminista, pues levanto la voz y digo soy feminista, o quizás no la levanto, pero con mis palabras y con mis hechos lo empiezo a demostrar y así es como me voy a etiquetar de la persona que quiero ser en ese momento. Y pues bueno, para darle entrada, aclarando nuevamente con esto, no nos estamos dirigiendo a una sola persona, a un solo grupo social de izquierda a derecha, Atlas, Querétaro, de arriba abajo, o sea, no nos queremos enfocar en eso. No, tampoco. Nosotras nada más nos vamos a enfocar en dar nuestro punto de vista, porque de eso se trata, de expresar lo que pensamos, expresar lo que sentimos y cómo percibimos las situaciones allá afuera. Porque siendo realistas, nosotras no somos como muy activistas en este sentido, o sea, sí pensamos quizá de una forma feminista, pero no radical. No nos gusta el fútbol, escuchamos música, escuchamos reggaetón, pero no estamos del lado de J Balvin porque también nos pueden gustar canciones de Residente o sea, no nos queremos enfocar en un grupo en específico. Nosotras vamos parejo, le damos parejo. Así que pues para empezar, ya les dijimos qué es el fanatismo, pero no solo es decir que pertenezco a un grupo social, no es solo decir que pertenezco a tal religión, que me gusta tal música, no solo es eso. Te debes de preguntar lo que me están inculcando en esta religión, la forma de pensar de este grupo social o las letras de estas canciones son reales, o sea, me refiero, tienen un contexto real, la información que me dan es verídica, tienen pruebas, si no las tienen, ¿cómo es que respaldan su ideología? Hay que hacernos muchísimas preguntas, o sea, no solamente es que agarrar y creer en lo que nos dicen, no solo es eso, necesitamos pruebas
que nos hagan conectar con la idea y que nos convenzan de sí, entonces sí quiero creer en esto, sí me va a gustar esto. Es como, por ejemplo, cuando te vas a hacer un tatuaje, ¿no? Yo creo que este es un ejemplo que va como anillo al dedo, porque el hecho de elegir un tatuaje es ya sea porque te gusta, porque eres fanático de eso que te gusta. Por ejemplo, si te tatúas a Jack, ¿no? Del extraño mundo de Jack, o si te tatúas tu constelación, que yo la tengo tatuada, o si te tatúas algo de alguna caricatura, de algún anime, o justamente el logo o el escudo de tu equipo favorito, o cualquier cosa. Por ejemplo, yo tengo unos sigilos y soy fan de lo que representan estos sigilos. Entonces, justamente el tatuaje, que es algo que dura de por vida, sea que te lo vayas a tapar después o que te lo vayas a quitar después, en ese momento en el que tú te lo hiciste, decidiste porque eres fan o porque sigues o porque te gusta eso que te estás tatuando. Entonces, es justamente eso, una prueba de ser fan o de ser seguidor, a lo mejor individualmente tú con eso, que a lo mejor, por ejemplo, les pongo este ejemplo de Jack, ¿no? O sea, tú te lo tatúas, pero Tim Burton no sabe que tú lo traes tatuado, ¿no? Entonces es un tipo de fan, un tipo de me gusta, pero individual, en el que yo sé que me gusta por esto, y ahí es donde menciona Ronnie que debe de haber pruebas o que debe de gustarte, que debes de conectar con eso. Otro ejemplo es propio, en el que yo soy fan de doTERRA y en algunos podcasts hago mis pequeños comerciales, porque soy fan, o sea, y me gusta y me encanta. ¿Por qué? Porque he vivido experiencias con la medicina de patente, con la medicina normal, que todos usamos las pastillas, el antibiótico, las inyecciones, feas, ¿no? O sea, no feas de, ay, no manches, quedé traumada, pero sí feas al grado de ya no querer tomar medicina y ya no querer enfermarme, y conozco esta otra alternativa, la conozco, ojo con la palabra que usé, conozco esta alternativa al ver las experiencias de otras personas, al yo vivirlo, a experimentarlo, a ver los resultados, a compartirlo con otras personas y ver los resultados que les dan a otras personas, checar los estudios, las bases, la empresa que tiene estos, perdón, estos aceites, para que yo pueda hacerme fan de esos aceites. Inclusive ya estoy pensando en tatuarme el logo, o sea, es algo que es un tipo de fanatismo, y antes yo no tenía así ningún tipo de fanatismo, y yo decía, no, es que no me gusta así algo como para, por ejemplo, pagar un boleto de concierto y ir nada más a ver ese grupo que ahorita hice ya, porque me gustaba mucho escuchar personas que ya están muertas. Sí. Entonces, pues no había así como alguien que pagara, seguir, ¿no? Sí. Ajá, a quién seguir. Pero les voy a ser sincera, uno de ellos es Daddy Yankee, y cuando me enteré y vi que ya no va a hacer más giras, se me rompió el corazón y dije, no puede ser, la única persona que podría estar viva y ir a un concierto ya no va a dar más conciertos. Pero es parte de esto, del fanatismo, que hay que tener pruebas, hay que conectar con eso que te están diciendo, y por eso no quiero criticar, ni es por llegar al orgullo o cualquier cosa para lastimar a otra persona con palabras, sino que aquí nosotros podamos entender al de enfrente, o sea, que podamos ser empáticos y ver que así como la otra persona tiene sus ideales, sus creencias, sus conexiones con esas cosas, pues nosotros podemos ser más empáticos y aceptar, o sea, aceptar la opinión que estamos teniendo enfrente, y no criticarlo y no tomarnos lo personal, que es lo que empieza a crear guerras y a crear conflictos por no aceptar la opinión que tenemos enfrente, o por tomarnos las cosas personales, o por decir tú eres diferente a mí. Como hubo una época cuando iba en la secundaria que decían haz patria y mata a un emo, ¿no? Que yo no inclusive veía, inclusive en serio, inclusive
veía videos de cómo mataban Ay, a chavos que andaban con el fleco acá, ¿no? Porque estaba como, como de moda. moda. Y yo les decía siempre a mis amigas, ay, no, no vean eso, ¿no? Porque, o sea, mientras más lo ves y más lo reproducen, más está generando contenido de ese tipo que no quieres ver o que no quieres vivir o que de plano está haciendo que maten a otras personas. Y eso ya es pasar por la integridad de las otras personas. Y si quieren saber más sobre la integridad y el respeto a las otras personas, tenemos otro podcast sobre el respeto. Y chéquense cuál es la diferencia entre ser fan y llegar al fanatismo. Hablabas de los tatuajes y ser fan es tatuarte cualquier cosa que te guste. Una caricatura, el logo de un equipo, el logo de algún artista, tus propios logos, tatuarte cosas que realmente no signifiquen nada para ti, tu mascota también. Cosas que digas, pues nada más me gustó, no tiene significado. Y eso es ser fan. Fanatismo es la línea tan delgada que se cruza del me gusta al pasarse. Busquen en internet, me parece que es el, el hombre alien. Es el hombre con más modificaciones corporales que existe ahorita actualmente. Eso es la viva imagen del fanatismo, desde mi perspectiva. Entonces, chéquense cuál es la diferencia. Una cosa es que te guste seguir a tal religión y todos los domingos vayas a misa y te leas la Biblia y creas en lo que te dice el Padre y fuera de la iglesia respetes a los demás y tú seas un creyente así al 1000. El fanatismo está cruzando la pequeña línea en donde quieres que todos crean igual que tú, pero así a la fuerza. Tratas de imponer tu ideología o tus creencias a la fuerza. Y eso no va a pasar. O que golpes a alguien, o que le desees mal a alguien, o que estés molestando a alguien simplemente porque no empata con tus creencias. Eso es fanatismo. Y ya tocando el tema de que nos pusimos un poco más violentas, por esto empieza la guerra. También es una pelea de poder en la que yo quiero tener esto, yo quiero tener aquello y tú lo tienes, entonces Matanga dijo la changa, o el que se fue a la bella perdió su silla, y empieza a ver, oye, eso es mío, eso es acá, eso es allá, ¿qué te pasa? Y obviamente eso también indigna y no creo, no sé, realmente no me he puesto a investigar cuál es el motivo verdadero por la guerra que está habiendo entre estos dos países, pero, y no quiero decir que no me interese, pero no me centro y no me enfoco en lo que a mí, a mi mundo, que a lo mejor me voy a morir envuelta en mi mundo por una bomba ucraniana, por una bomba rusa, pero voy a vivir mi mundo primero. Entonces, en esta parte violenta hay muertes, hay suicidios, hay extorsión, hay abuso, hay violencia y tanta falta de fe y de esperanza que un líder tiene todo lo contrario, tiene también todo eso, pero se sale de foco, ya es en donde empieza a manipular a las demás personas y dice, yo quiero tu vaso, pero yo no te lo voy a quitar. Voy a hacer que otras personas te lo quiten porque yo no quiero manchar mi integridad. Entonces, alguien te lo quita y tú dices, hijos de la, me quitaron mi vaso. ¿Y ahora cómo tomo agua? O lo dejas así y te compras un vaso nuevo, o tomas venganza y represalias porque te regresen ese vaso. Y después te enteras que fui yo. ¿Cómo pudiste? ¿No?
si compartíamos el vaso, yo te lo enseñé, ¿no? Esto es un ejemplo. No quiero decir que esto esté pasando realmente con los países en guerra. Es solamente un ejemplo. Pero entonces, a partir del poder del ego, de la adquisición de poder o de manipulación, es por el cual se empiezan las guerras y se empieza la violencia. Vemos esto y aquí es donde nos vamos a meter en un tema delicado, en la marcha que pasó ayer. La verdad, les voy a hablar desde mi perspectiva y mi punto de vista como mujer, y me da miedo ir a las marchas, y por eso no voy. No solo por lo que nos muestran o nos enseñan en televisión, que casi no veo televisión, no tenemos televisión en casa. Entonces, no solamente por la violencia que hay, sino porque a mi perspectiva y a mi ideología, a mis creencias, esa no es la forma de hacer un cambio. Cuando a ti te violentan, y vaya que yo creo que a todas las mujeres nos ha pasado, que nos violentan y quieren pasar por encima de nuestra integridad física y emocional, y eso nos duele y nos parte y nos rompe y nos hace inseguras, vulnerables. Queremos hacer algo, ¿no? Y cuando a lo mejor lo platicamos, lo denunciamos, muchas veces el gobierno, que es por lo que estas mujeres yo creo que luchan, esperan tener un resultado de justicia con esa persona que ha pasado por encima de nuestra integridad. Y como sabemos que nuestro México es muy corrupto, no viene ese sentido de justicia para esa persona que ha pasado por encima de nuestra integridad. Entonces esto nos indigna muchísimo, nos indigna muchísimo. Y nosotros queremos tomar venganza por nuestra propia mano y queremos matar a la persona que hizo esto y queremos tirar el Senado y tirar la Cámara de Diputados y la Casa Blanca, la Casa Blanca es de Estados Unidos, perdón, la Casa Presidencial, porque pasaron por encima de nuestra integridad y tenemos coraje y nos sentimos sucias. Y imagínense cómo queremos quitarnos esa suciedad haciendo daño a nuestra nación, que tanto daño está haciendo a nuestra nación esas muertes que hubo en un partido de fútbol por fanatismo. Imagínense, por ejemplo, los padres, los hermanos, la familia de esta persona que murió, que esté haciendo o que actúe de la misma manera en la que las personas, las mujeres, se están manifestando en las calles en esta marcha. O no solamente en esta marcha, sino en la que hubo también hace 2 años por lo de la pandemia. O 1 año, no recuerdo, por lo de la pandemia. Que fue la primer marcha violenta que hubo un 8 de marzo, que yo recuerdo. Entonces, imagínense y pongámonos en el lugar de las familias de estas personas que murieron por fanatismo en un partido de fútbol, que se pongan a hacer lo mismo. Y a lo mejor si eres parte de este grupo feminazi, como le dicen en redes sociales o como le dicen en algunos otros lugares, que no me gusta tampoco usar esa palabra, pero imagínense que estas personas se pongan a actuar de la misma manera que estas mujeres y que entre las mujeres a lo mejor, no sé, van a estar a favor o en contra de las mismas acciones que están tomando estas personas como hombres o como mujeres, porque mataron a su familiar en un partido de fútbol. Y obviamente también están en todo ese proceso de justicia, que sabemos cómo es la justicia en nuestro país. Y entonces, obviamente a todos nos indigna y nos llena de terror, a la vez también inseguridad, que no podamos ser libres cuando hace años se luchó por esta independencia, se hizo una revolución y sabemos que esos resultados no se dieron
con besos y abrazos, ¿no? Entonces, sabemos que hubo balazos, sabemos que hubo sangre, sabemos que hubo destrucción, pero no creo que sea la forma correcta en la que nosotros podamos hacer un cambio, o nosotros Y es hacer un que cambio. ya no estamos en tiempo, o sea, si en la independencia, si en la revolución, si en la historia pasada se tuvo que hacer uso de fuerza, de armas, de sangre, violencia, ya no estamos en esa época. Nuestra mente, nuestros recursos han cambiado. No tenemos que recurrir a lo mismo para poder generar un cambio. No está mal que vayan a marchas, yo creo que no está mal, y creo que los grupos de choque, estos grupos de choque son personas que les pagan ciertos partidos políticos para que vayan a hacer desmadres. ¿Y quiénes se les unan? Y quienes se les unan, claro, de a gratis. Estos grupos de choque no representan lo que son las feministas o en el caso de las marchas del 2 de octubre, que no se olvida, estos grupos de choque no representan el verdadero movimiento y lo entiendo. Y no está mal que un día vayan a marchar, pero sí me gustaría que tomaran conciencia de qué están haciendo realmente para hacer un cambio, porque en un día de marcha no van a lograr nada. ¿Qué están haciendo el resto de los días? ¿Qué están haciendo para contribuir a este cambio? Y que no sea con violencia, ni tratando de suprimir la ideología de otros, ni tratando de tomar el papel, en el caso de las feministas, no tratando de tomar el papel del machista. Exacto, ¿No? exacto, tocaste así un punto. Y en el caso del fútbol, se dice que no se puede hablar de religión, política o fútbol a la hora de la comida, ¿no? Dice. Porque son temas de fanatismo, donde todos quieren tener la razón, porque todos tienen su punto de vista, sus gustos, sus preferencias, y todos son tan diferentes a los demás. Y es por eso que se dice que no se deben tocar esos temas. Pero ¿por qué no? ¿A poco no hay respeto? No. ¿A poco no hay tolerancia? Y es lo que vimos en este partido de fútbol. No hay respeto, no hay tolerancia. ¿Quién sabe por qué se desató tanta violencia? No sé si realmente fue porque alguien que estaba sentado al lado de otro le iba al equipo contrario. No sé, la verdad no nos gusta meternos tanto en esos temas donde hay sangre y agresión porque pues no nos gusta sentir esa mala vibra, la verdad. Entonces, ¿qué necesitamos para respetar a los demás? ¿Qué necesitan esas personas para entender que sus ideales no son los únicos y no están 100% en lo correcto? Siempre va a haber alguien que llegue y te enseñe algo más. Y en este tipo de fanatismo hay que poner el foco y la atención en nuestro fanatismo, porque muchas veces por eso nos volvemos fanáticos, porque nos dan solo la información suficiente para que nosotros podamos envolvernos en ese juego. Cuando realmente no indagamos y no sabemos, en este caso de las feministas, por qué se empezó el movimiento feminista, por qué la mujer quería levantar la voz cuando no tenía voz ni voto y realmente literal no tenía voto ni voz. Entonces, y todavía hay muchos países donde sigue igual. Entonces, esa es la lucha de la mujer realmente y desde ahí es donde empezó, en el que se pudiera tener una mujer independiente, íntegra, que no dependiera de ningún marido, de ningún hombre en la parte heterosexual, que justamente después empezó toda esta comunidad LGBTIQA más. Entonces, después de esto, imagínense, o sea, hace 50 años, en los 70s, las mujeres no tenían voz, no tenían voto, las discriminaban,
O sea, la mujer, su vida era difícil. La vida de una mujer era difícil y todavía más si era mamá soltera. Yo creo que si ahorita es difícil ser mamá soltera, imagínense en los 70s, era peor ser mamá soltera. Y es que muchas veces esta época de los 70 nos la describen como la época de amor y paz, la época de sexo, alcohol y drogas, y todos bien high y bien happy, pero eso es lo que nos pintan los medios. ¿Qué es lo que pasaba detrás? De contexto. ¿Qué había alrededor de eso que nos pintan los medios? Había desigualdad de género, desigualdad de razas, desigualdad de todo. Económica, social, cultural, política, hasta de música, artística, o sea, de todo había desigualdad y ahí es donde empezó la lucha de la mujer por tratar de ser igual al hombre, y no me refiero igual a que haga las mismas cosas que él, porque sabemos que algunas cosas no las podemos hacer igual que los hombres por el físico, y no quiere decir que la mujer tampoco sea el sexo débil, porque esa es una creencia también arraigada horriblemente en nuestra sociedad, en nuestra cultura, que no es cierto. Inclusive hay estudios en los que, bueno, ahí échense un clavado y van a ver que realmente, si quieren saber si la mujer es el sexo débil, no lo es. Pero en esto se ha ido distorsionando. ¿Por qué? Porque como la mujer era de la casa, la mujer era la educadora de la casa, entonces la educación era de la escuela, pero ya sabemos todos que la educación no viene de la escuela, viene de la casa, y quienes educaban eran las mamás, porque los padres eran ausentes. Entonces, ¿qué hacía la mamá con un primogénito, hombre? Yo te hago, yo te cuido, yo te mantengo, tú no hagas, acuéstate, trabaja, sirve a tu trabajo. Entonces, así, indirectamente, el hombre junto con la mujer empezaron a crear y a criar hombres machistas. Hombres machistas en los cuales no sabían lavar un plato, no sabían plancharse, no sabían escoger sus calzones, y se crearon hombres inútiles en la casa. Sí saben trabajar y valerse por sí mismos en la parte económica, pero en otro ámbito se mueren de hambre de una mujer y se mueren de hambre. Escuchen esta canción, la de Soy un desastre, cuando tú te vas de casa. Esa es una de las canciones que cuando la canto digo, me caga esa rola, pero la canto porque estoy en el desmadre y en el coto, ¿no? Pero me caga porque es una canción muy machista, muy, muy machista. Escúchenla y escuchen bien la letra. Y hablando de canciones machistas, para no meternos más en la onda del feminismo, me gustaría hablar sobre todo el rollo, todo el chismecito que hay sobre J Balvin y Residente, porque todo esto surge a partir del video de J Balvin que se llama Perra, donde salen dos mujeres afroamericanas con collar de perro, arrastrándose en el Inclusive suelo. como caracterizadas. Ajá, como si fueran perros. Como, no sé si han visto el video de Kangaroo Court de Capital Cities, que están caracterizados de perros, de animales, así. Sí, mira. Pues así ellas, junto también otros niños y otros chavos que salen, casi todos salen en el video caracterizados de perros, menos J Balvin. Entonces, este video causó polémica y empezaron a criticar el video, que eso era racista, que eso, las feministas alzaron la voz, y digo, bueno, eso es una percepción. Hemos indagado nosotras en el verdadero significado del reggaetón. ¿Por qué el reggaetón está en apogeo ahora? ¿Por qué lleva tantos años en apogeo? Tantos años. Años, o sea, no es una temporada, ya van años. Yo creo que ya van más de 10 años que el reggaetón está en apogeo.
Y nos preguntamos el por qué. Yo creo que en otro capítulo les vamos a hablar más en general sobre el reggaetón, pero ahorita nos vamos a enfocar en este tema de J Balvin. Y quisiera preguntarles, ¿han escuchado canciones de José José? Obvio. Obvio. ¿Cuántas de esas canciones no son, cómo se les llama? Machistas. Pues sí, machistas, que denigran a la mujer. Y díganme, ¿cuántos han criticado a José José? Tanto en vida como en muerte. O sea, nadie. Todos ahorita están en contra del reggaetón. Del reggaetón, que porque hacen menos a la mujer, que la tacha de quién sabe qué. Y, y hay canciones, incluso en inglés, que de Michael Jackson, me decías, sí. ¿qué canción es? Billie Jean. Billie Jean, donde... Billie Jean, not my love, just a girl, nothing anymore, but the kids, not my son. O sea, ese niño no es mi hijo, o sea, ¿con quién te fuiste? ¿Con quién te fuiste? Porque ese hijo no es mío. Bye, ¿no? Y díganme qué es más denigrante para una mujer, que la dejen soltera con un hijo o estar hablando de que es sexualmente activa. No quiero criticar ni ofender ningún estilo de música ni ningún género porque me encantan a mí todos los géneros menos la bachata. No sé qué tengo con la bachata, pero no me gusta ni tampoco los narcocorridos ni la banda. No. Pero a mí me encanta Michael Jackson, me encanta su historia, su trayectoria, cómo se cambió y se tiñó la piel, cómo cambió a su personalidad, o sea, era una persona y luego se volvió otra persona. Pero si vamos a hablar de las letras de las canciones, hay que fijarnos mucho y escuchar y traducir cuando no está en nuestro idioma qué dice la canción para que nosotros nos podamos meter en la crítica constructiva o destructiva para, como dice este men, el residente que destruyó la carrera de J Balvin, que lo hacía por diversión, ¿no? Yo creo que ahí fue un poco arrogante y ególatra en querer tener, no sé si más fama o lo hacía por entrar en el chismecito, pero yo creo que no son formas o maneras de hacerle ver a alguien que se equivocó. Yo siempre digo, si sabes algo y la otra persona se equivocó, enséñale a que lo haga diferente. No lo humilles, no lo ridiculices, más bien enséñale a que lo haga diferente, porque eso es ser arrogante y ególatra. J Balvin, yo casi no escucho su música, pero lo empecé a admirar desde que tuvo colaboración con Deepak Chopra y con Pharrell Williams. Son cosas que a mí me conectaron con él. No escucho su música tanto, pero como persona, yo siento que es una buena persona, ¿no? No lo conozco, pero no eso lo es lo que conozco, pinta pero es, y digo, ajá, está bien, sí. o sea, está bien muchos artistas han metido la pata. Y no tanto por ellos, sino por la discográfica que te exige cierto número de reproducciones o cierta polémica, porque también les conviene tener más reproducciones por polémica, y no es tanto el artista. Entonces, todos han metido la pata. Ahorita admiran muchas personas a Bad Bunny, y que Bad Bunny, que Bad Bunny, Bad Bunny. No. Y que yo perreo sola y que le da el poder a la mujer y lo que tú quieras. Pero checa sus colaboraciones antes de que fuera lo que hoy es Bad Bunny. Sus colaboraciones con otros artistas de reggaetón, de trap, de lo que quieran. Igual hablan de lo que tanto se quejan las feministas o las mujeres en general o los hombres en general sobre el reggaetón.
¿no? Y ya les estaremos hablando en otro podcast sobre nuestra perspectiva del reggaetón. En este mismo diccionario. Bueno, en este mismo les damos una embarradita. Nosotras creemos, no nos hemos puesto a analizar realmente todas las canciones de reggaetón, pero sí las que más escuchan o las que más escuchamos nosotras, y hablan sobre la sexualidad activa de una mujer. O sea, que si quiere, que si está caliente, que va y busca. Y pues es que así como el hombre, la mujer tiene el mismo o hasta más apetito sexual. Y es lo que expresan esas canciones. No la denigran, esa es la percepción de quien lo está interpretando. Si tú lo interpretas como denigrante, es tu percepción. Yo no lo percibo así. Hay algunas letras que sí se pasan de lanza y puedo decir sí, están denigrantes. Ajá, pero hay otras que no. Hay otras que no y creo que es la liberación femenina, ¿no? Vamos a hablar de perspectivas e historia. Historia que a mí me han contado. O sea, Chismecito. Mitos y leyendas. El reggaetón fue o surge del reggae con el hip hop, el rap, y el hip hop y el rap se dan de la música disco, del funk, del Airbnb ahora, del ¿cómo se llama este? R&B. R&B, ajá, del R&B. R&B, del rap y blues, es la abreviación. Ajá. Y de ahí surgen sus ramas, ¿no? El reggae es jamaiquino. Entonces se hace esta combinación del reggae y el hip hop. Pero se le llamaba reggaetón a los maratones de reggaetón. O sea, un maratón de reggae grande, masivo, como si fuera un rave, pero de reggae. Entonces les llamaban reggaetón y ponían y juntaban estos sones puertorriqueños, jamaiquinos, con el hip hop. Entonces, desde ahí se empezó a generar el reggae. Se dice que la primera persona, el reggaetón, perdón, y se dice que la primera persona que empezó con eso del reggaetón fue el General, el que canta la de... Ay, ¿cuál? Solo me acuerdo de la de rica y apretadita. La rica y apretadita. Y después empezó Vico C, que la mayoría yo creo que conoce a Vico C, la mayoría de mi generación conoce a Vico C. Después empezó Daddy Yankee, Don Omar, y de ahí hacia adelante. Todo esto empezó a partir de los 70s, a finales de los 70s. O sea que el reggaetón estaba a las sombras y fíjense, los géneros musicales duraban 10 años, por eso eran los 70s, los 80s, los 90s, los 2000s, y ya si se fijaron de los 2000s, ya no se hablaba de los 2010, de los 2020s, se habla solo del reggaetón y el trap. Y el perreo, fíjense, el reggaetón es el género, pero el perreo es como se baila el reggaetón. Es el primer género musical que tiene otro nombre a la forma en la que se baila, porque es jazz, es blues, es rock, salsa, es cumbia, es vals, y cada género se le llama también por igual a su tipo de baile, pero el reggaetón no, el reggaetón es el perreo. Así es como se baila, el perreo o el twerk. Entonces, el reggaetón tiene muchísima historia, y esa es la historia del reggaetón. Ahora, la historia de las feministas. Vámonos a los tiempos remotos donde antes todavía ni nacía nuestra tatarabuela. En estos tiempos remotos, donde solamente se va a acordar nadie,
Ya nadie recuerda esos tiempos porque ya nadie vivió esa época. En esta época vivían las susodichas Wiccas. Si no han escuchado sobre las Wiccas, son las brujas, las mujeres. Las brujas, se supone, para todo esto, y es un cuento de niños, bueno, ni tan niñas, ¿no? O sea, un cuento guajiro, que me voy a aventar. En este cuento guajiro hay una deuda energética que se paga a partir ya sea del derramamiento de sangre o de la absorción de energía de los seres vivos. Como nosotros, los que tenemos sistema nervioso, como los animales que tienen sistema nervioso, ¿ok? Entonces, la mujer sabemos que tiene orgasmos múltiples y no es por presumidas, ¿no? Porque podemos presumir de ello y el reggaetón presume demasiado de ello, ¿no? Pero, en fin. Entonces, en este descubrimiento de que la mujer es altamente energética, y aquí vamos a sacar otro cuento, dentro del mismo cuento, que se ha ido distorsionando. La mujer en esta posición de orgasmos múltiples, exótica y erótica y súper atractiva, llega su energía a un radio de 666 metros. Y de ahí viene la diabólica historia de que el 666 es malo. ¿Ok? Entonces, desde ahí, imagínense y vean cómo nos están páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nos tienen miedo. ¿Ok? Entonces, esta deuda energética era más fácil o más rápido pagarla quemando Wiccas, quemando brujas. Entonces, si tú sabías más, si tú hablabas, si tú razonabas, si tú pensabas, entonces eras bruja. ¿Por qué? Porque podrías descubrir tu poder como mujer, tu superioridad sobre aquel que te dominaba. ¿Y quién es aquel que te dominaba? Él, ¿ok? Entonces, ¿quiénes tenían miedo? Él, ¿ok? Entonces, nos quemaban, nos llevaban a la hoguera, nos quemaban con leña verde. Entonces se pagaba esta deuda energética porque nosotras tenemos más poder energético sobre nuestra sexualidad. Entonces se empieza esta actualización, porque todos nos vamos actualizando y vamos evolucionando y todo eso, entonces empezamos a tener más raciocinio según esto, y ya no se podían quemar las Wiccas porque ya estaba muy mal visto. Empieza la Santa Inquisición, empieza todo esto de las religiones y querer controlar a la mujer y entonces empiezan a endiosar a un hombre. Y este hombre era el profeta, ¿no? Entonces, como era el hombre el dios, la mujer no era diosa, ¿no? Cuando en otras religiones y en otras creencias, por ejemplo, Mictlantecuhtli era mujer, ¿no? Entonces, y es la diosa de la muerte, ¿ok? Entonces, desde ahí, imagínense, desde esos tiempos remotos, le tienen miedo a nuestra sexualidad, a nuestro poder. Por eso la mujer no que va a trabajar, no que va a ser independiente, no que va a ser política, no que va a ser diosa, no que va a ser padre, estoy hablando de iglesia, no que va a ser profeta. ¿Por qué? Porque saben, y ojalá no me estén escuchando los Illuminatis y los reptilianos, y los grises, y los oscuros, y los negros, y los blancos, porque la mujer tiene un poder que solamente, como dice esa canción, el mundo es de los hombres. It's a man's world.
Entonces, pero no son nada si no hay una mujer detrás. Como dice esa frase, detrás de un gran hombre hay una mujer haciendo caras. Entonces, imagínense, ahora, hablando de energéticamente, de esta cuestión, las mujeres empiezan a ver que tienen ese poder, no solamente en los orgasmos múltiples, sino ese poder de ser independientes, de ser autosuficientes, y lo quieren gritar porque se dan cuenta que el hombre opresor las ha tenido en una jaula. Entonces, desde ahí empieza el feminismo, pero fíjense todo el cuento del por qué, que yo no lo inventé, a mí me lo pasaron. O sea, fue un teléfono descompuesto por ahí que no me pasaron. Entonces, todo eso la mujer ya lo está liberando y ya se está dando a la luz, ya está saliendo a la luz. La mujer está renaciendo como el ave fénix, y está empezando todo esto que está en tendencia sobre las wiccas, ¿no? Sobre las brujas, las gitanas, la ayurveda, los aceites esenciales, o sea, y el tarot, y la sanación con ángeles y todo esto, y la mujer está súper metida en esto, ¿no? Entonces, imagínense todo este despertar que está habiendo en las mujeres, no solamente en las feministas, sino en todas estas mujeres que les acabo de mencionar, y está viendo esta luz, ¿no? Pero ¿por qué creen también que se dio? Y también fue gracias a los hombres, porque la mayoría de los cantantes de reggaetón son hombres. Y también me gustaría agradecerles a los cantantes de reggaetón, porque también por ellos nosotras tuvimos ese renacer. Y es alguna cosa muy loca que a lo mejor no van a estar de acuerdo conmigo, en la que de alguna manera es un mundo de hombres, ¿ok? Y la industria musical también está controlada por hombres. Y dependiendo del plano cultural mundial, es el género musical que está en tendencia, pero todo depende del contexto cultural. ¿Y qué está pasando ahorita con las feministas, con la mujer dándose a la luz? Es por eso que se está dando este género musical que ya lleva casi 30 años. Y es o que un poco más se de necesita 30 una años. reinterpretación de este género, porque no es que en la canción nos estén diciendo putas, es que están diciendo la verdad sobre la actividad sexual que quizás tenemos, que quizás nos gusta, que, que como les mencionaba, tenemos el mismo o incluso más deseo sexual que un hombre. Y es lo que expresan, que esta mujer quiere estar con uno y con otro, o que no pueden con su pum pum. O sea, es eso, es una liberación sexual donde se tiene que dejar de ver mal que una mujer sea sexualmente activa. Y obviamente cada quien asume sus consecuencias y la responsabilidad de lo que conlleva. Pero es eso, y la forma de bailar y la forma en la que se visten en los videos. ¿Cuántas veces no te has visto tu mujer al espejo en pantalones y bra, o en pantalones y sin brasier, y dices, ah, caray, ¿por qué no puedo salir hacia la calle? Y en los videos musicales así te presentan a esas mujeres. Y es, o sea, en sentido de algún día normalizarlo, y que la perspectiva entonces de los hombres cambie, de que si una mujer sale hacia la calle, es normal y no la tengo que ver con morbo. Yo creo que el dilema del reggaetón es que a los dos les altera la hormona. O sea, tanto a la mujer como al hombre. Y a lo mejor como mujeres nos molesta que al hombre se le altere demasiado la hormona porque luego no la sabe controlar. O que no sepa expresar. La mujer, a pesar de que somos de orgasmos múltiples, nos sabemos controlar más
y tenemos más esa abstinencia, nos abstenemos más y porque somos más emotivas y más emocionales. Pero también en esta parte del reggaetón, en la que el hombre es el que genera reggaetón y por ahí también hay muchas reggaetoneras que ahorita ya están dando en su apogeo, es que no está mal que la mujer sea sexualmente activa y lo vemos mal porque anteriormente nos lo han tachado y nos lo han quitado de nuestra vista y lo han hecho tabú porque por todo esto, o sea, por todo lo que les estoy platicando, toda la historia que les estoy contando. Entonces, el que la mujer perree, el que la mujer escuche reggaetón, el que la mujer esté a favor del reggaetón, o, o que las otras personas no, y de repente ya están moviendo el pie. Empiezan a agarrar el ritmo. O sea, no es cuestión de criticar ni de juzgar, y solamente les estoy contando mi idea sobre lo que yo he congeniado y he filosofado en mi mente junto con Aroni. Y espero no la acepten, no me importa, eso es mi fanaticada, lo que yo creé. Y lo que les podría decir es que ya sea en alguna religión, ya sea en algún género musical, ya sea en algún partido político, en algún partido deportivo, cuestiones, ¿por qué estás siendo fan de eso? Cuestiones, o ya sea que seas friki o que seas otaku, o que seas chacal, como les decían a los reggaetoneros, ¿no? O que seas, no sé, no sé qué, o sea, que, que si otra persona te está etiquetando de lo que esa persona está viendo, no te lo tomes personal y, y no te fanatices tanto al llegar al grado de pasar por la integridad de otra persona. Y comprendo y entiendo totalmente la angustia y el disgusto que hay con la falta de justicia en nuestro país, y por eso sé que muchas personas y muchas mujeres marchan y marcharon ayer, porque sé que muchas personas desaparecen, muchas mujeres desaparecen. También nos faltan 43 y no fueron mujeres. O sea, desaparecen muchas personas, matan a muchas personas. Muchas veces mujeres también matan, hombres también matan, se matan entre ellos. Y no sé qué tan dañados estemos como para que eso haya en nuestro país. Y sé que hay países donde ni siquiera hay cárceles, como en Islandia. ¿Y cuál es su manera de pensar diferente a la nuestra para que aquí sí exista y esté eso, que allá no? Yo no lo sé y me gustaría descubrirlo para pensar de esa manera y no vivir o no sentir esta angustia o esta melancolía o esta impotencia de ver todo lo que está pasando en redes sociales. Y también gracias a Mark Zuckerberg por crear las redes sociales, porque a través de ello desenmascaramos muchas noticias que no son ciertas y nos muestran el material. Y podemos ver otro ángulo de la realidad. Así que, pues me solidarizo contigo si tienes alguna persona que ya no está en tu familia por X o Y razón, sea por el fanatismo del fútbol, por el fanatismo de la religión, por el fanatismo del machismo o del feminismo. Y ojalá en algún momento podamos cambiar nuestra manera de pensar para que eso deje de pasar en nuestro país, porque eso es lo que se necesita. No necesitamos gritar en manifestaciones o matarnos en un estudio de fútbol o criticarnos en redes sociales como están haciendo nuestros cantantes para hacer un cambio mental en nuestro país y empezar con nuestra persona.
Yo quiero cerrar con una frase que encontré por ahí de un psicólogo, no me acuerdo del nombre del psicólogo, pero ¿qué razón tiene? Una persecución que es despiadada y persistente solo puede venir de una convicción fanática. ¿Y es real? Cuando no respetas, cuando excedes tus límites, es porque no estás pues respetando al prójimo, respetando la idea de otro. Y proteges y defiendes tu idea a capa y espada como todo un fanático. Y pues creo que es todo por el día de hoy. Si tienen alguna queja o sugerencia en los comentarios, nos lo pueden dejar. Si nos quieren echar popis, adelante, no nos importa. O polvo de hadas, bien recibidos. Pero pues este es nuestro punto de vista. Nuestro punto de vista, cómo vemos las cosas, y cada quien tiene su punto de vista y es muy respetable. Así que, pues, no sé si en algún futuro cercano o lejano me vaya a contradecir a lo que acabo de decir hoy en este podcast, pero así es como pienso hoy, como soy hoy y como pretendo ser hoy, o quizás no lo pretendo, más bien soy así. Y, y me aceptes o no, yo ya hice un trabajo personal conmigo y por eso te estoy hablando por este medio para que tú puedas hacer lo mismo. Así que pues gracias y el siguiente episodio continuaremos con nuestra serie Tips para superar a los ex. Les recordamos nuestras redes sociales. Jennifer VS Rojo. Aroni SDM. También pueden ver contenido en nuestra página WTF-de-exquisitez en Instagram y Facebook. Pueden reproducirnos en YouTube. En mi canal se llama Jennifer V.S Rojo. O por Spotify. Conversaciones sin ediciones, así búsquenlo. Y en todas las plataformas de podcast. Conversaciones sin ediciones. Pues muchas gracias. Ahí nos vemos. En los vidrios. Chaito. Y perreen solas. What the fuck?